Kyoko es una tierna y extraña chica que se preocupa en exceso por los demás, aunque más que todo por sus hermanitos pequeños desde que su madre haya fallecido. Por otro lado, un día por ayudar a una abuelita a cruzar la calle perdería el autobús. Debido a eso le tocaría correr como 20 kilómetros y llegar sudada, pero a tiempo a clases. Y en el salón vemos que Kyoko y Hashiba serían elegidos como representantes. En eso aparece un chico que se crea pirata porque estaba lleno de heridas y tenía un parche en el ojo. Es así que el profesor, al preguntarle lo que le había sucedido, se entera que ya nos había golpeado al bajarse del autobús, pero estaba bien. Luego se sentaría al lado de Kyoko, quien al verlo de cerquita se preocuparía por él, pues empieza a llegar todos los días golpeado, que porque se había caído de las escaleras, que una palanca le cayó encima o que un perro lo había mordido, dejando preocupada a la niña, quien con su espíritu protector de madre, sospechando que le hacían bullying, lo seguiría junto a sus amigas. En ello, las tres mosqueteras se darían cuenta que ya no tenía pésima suerte, ya que en cuestión de segundos se cae, se golpea, se resbala y se termina refrescando en agua sucia. Kyoko, viendo al pobre muchacho, sentiría algo en su corazón y al instante sale corriendo a ayudarlo sin darse cuenta que un auto venía a toda velocidad. Pero antes de que renazca en una novela china, ya no la apartaría y la tomaría entre sus brazos, provocando que el corazoncito de Kyoko se acelere sin control. Aquí él le pregunta por qué lo estaba siguiendo, cosa que ella se disculpa y le responde que lo acababa de ver casi quedar sin dientes, además que le preocupaba el verlo todos los días golpeado. Ya no escuchándola le diría que era una chica muy tierna y gentil. Al día siguiente el chico falta a clases, situación que la deja un poco alterada pensando en lo que le haya podido suceder. Es así que Izumi, viendo a la apasionada, le diría que estaba locamente enamorada del muchacho. Y aunque ella lo niega diciendo que solo le preocupaba, cuando el profesor les dice que ya no estaba en el hospital debido a que había sufrido un accidente con un camión, al segundo se le baja la presión y se desmaya. En el hospital la vemos angustiada preguntando por Yano, quien aparecería sin un raspón. Luego estarán hablando y le cuenta que el camión simplemente lo arrastró un poco cuando se enganchó en su bolso el momento que intentó esquivarlo, pero él estaba bien. Además, le agradece por preocuparse, a lo que Kyoko de la nada se ofrece a curar sus heridas cada vez que se lastime. Pero Yano, sin pensarlo dos veces, la rechaza, ya que no desea incomodarla, por lo que se lastimaba con frecuencia, así como poder lastimarla a ella con su mala suerte. Sin embargo, Kyoko no se rendiría y corriendo hacia él lo tomaría del cuello casi asfixiándole y le quitaría algunos botones. Así que disculpándose lo recogería y le diría que quería conocerlo aún más, deseaba estar a su lado y pasar más tiempo con él, al igual que cumplir algún anhelo que tenga, más su condición se lo impida. Ya no escuchándole le diría con esperanza que deseaba vivir una vida normal, ir al cine, tener viajes escolares o ir a un festival, desea con todo su corazón ser un chico normal sin tener que preocuparse por su mala suerte. Kyoko con una hermosa sonrisa le diría que ella lo irá a vivir la mejor de las vidas, dejando al muchacho hechizado al segundo por el brillo que esa hermosa chica emanaba. De esta forma, el día siguiente le prepararía comida, aunque de la nada el sartén se incendia y casi queda calva, pero gracias a su hermanita apagaría el incendio. Luego estaría muy feliz con un ganchito en su pelo esperando a su amado, quien llegaría rasguñado por un gato. Ella viéndolo lo curaría dulcemente. Después lo invita a comer, pero él la rechaza pues no desea incomodarla, cosa que la deja un poco triste. En eso aparece Tanaka, compañero de Yano de años anteriores, y Kyoko aprovecharía esto para preguntarle dónde comía. Con ello lo vemos comiendo solito en unas escaleras cuando aparece Kyoko y le entrega la comida sin opción a rechazarla. Y quedaría encantada al verlo disfrutar del platillo, mientras sus amigos con escobas y traperos lo protegían de cualquier peligro. A los segundos, a los chicos se le apetece la deliciosa comida. De esta forma los vemos en azotea comiendo todos juntos como buenos amigos, haciendo sentir allá en un estudiante normal. Sin embargo, a los minutos casi se va con Dios porque se atraganta con una papa. Días después estará en clase de deporte recibiendo balonazos, al tiempo que Kyoko se preocupaba por su amorcito, pues iba a quedar sin dientes. Por otro lado, vemos que Hashiba se ilucía ante su club de fan, dejando a Izumi, que hablaba con Mei, un poco celosa. Aunque al mismo tiempo Hashiba sentía lo mismo al ver a Kyoko preocuparse por Yano. Y gracias a ello no presta atención y recibiría un balonazo que le reiniciaría el Windows. Luego, al ver que lo cuidaba con mucho amor, su corazón se rompería en mil pedazos. Mientras eso, Kyoko le estaba poniendo una toalla fría para el dolor a Yano, quien se disculpa por parecer un tonto y lastimarse. Al segundo ella lo corrige, diciendo que le parecía lindo su esfuerzo, así como le encantaba cuidarlo. En ese instante se da cuenta que se le había confesado, pero Yano, que siempre le decían que era un estorbo o inútil, lo toma como un lindo cumplido, dejándola triste porque sus sentimientos no lo habían alcanzado. Luego, mientras hacían trabajos de representante, Hashiba al verla tan feliz le pregunta un poco celoso si estaba saliendo con Yano.
Kyoko sorprendida dice que no, aunque se le escapó un ojalá fueran novios mientras tenía una hermosa sonrisa en su rostro, haciendo que las esperanzas del chico queden por los suelos. Al día siguiente ya no llegaría sin golpes a clases, provocando que Kyoko quede perdidamente enamorada al verle su lindo rostro sin heridas. Luego el grupo iría a un restaurante a comer, pues Yano nunca había ido a uno. Ya en él, el chico sin ninguna explicación se quema con aceite y Kyoko con su espíritu de madre lo cuida lindamente. A los segundos aparece Hashiba y todos juntos empezarán a estudiar. Mas Yano al ver a Kyoko con Hashiba tan cerquita sentiría celos. Y cuando regresa de traer jugo lo vería limpiándole la boca dulcemente. Cosa que lo haría hervir en celos, es así que tiraría el jugo y haría un desorden. Y pese a que Kyoko se ofrece a ayudarlo, él la rechaza y mostrando indiferencia se marcha, dejándola sin entender nada. Al paso de los días estarían felices viendo sus notas, pero eso en el caso del grupo, pues ya no le había ido pésimo en todas las materias. Y un poco triste pensaría en irse rápido. Ahora vemos a Kyoko invitándolo al karaoke para animarlo, pero este la vuelve a rechazar, haciéndola pensar que quizás se había cansado de ella. Por otro lado, vemos a Hashiba practicando béisbol, donde haría un jonrón y por mera casualidad le daría el más suertudo de toda la escuela y lo pondría a ver pajaritos. Es así que para disculparse lo llevaría a comer heladito. Luego empiezan a hablar y ya no le agradece por comprarle helado, así como tratarlo como un chico normal, pues no tenía amigos tan cercanos que lo invitaran a comer helado. Dejando a Hashiba curioso por su extraña actitud, es así que de la nada le preguntaría si sentía algo por Kyoko. Pero él, que no sabe absolutamente nada del amor, le dice que le parece una chica linda y amable, aunque al mismo tiempo se sentía culpable por hacer que cuide de sí. Además, le cuenta que por alguna inexplicable razón ella no salía de su cabeza, ya que la pensaba hasta quedarse dormido. En eso Hashiba se iría a buscar una bebida y ya no encontraría un manga que hablaba de su situación. Así que intrigado se lo muestra, diciéndole que al igual que la protagonista, él no paraba de pensar en Kyoko, al igual que no podía concentrarse en clase, pues todo su mundo giraba en torno a esa hermosa chica. En ese preciso instante ya no se daría cuenta que estaba profundamente enamorado de esa divina señorita. Al día siguiente vuelve a clases pareciendo un árbol, y Kyoko al intentar ayudarlo se arrepiente, puesto que siente que su ayuda lo incomoda. Luego, como él no haya traído su libro, le pide a la maestra sentarse junto a su amada. Después, mientras ella le colocaba una curita en una de sus heridas, él se apasiona aún más por esa hermosa chica. Y mirándola fijamente le diría con dulzura que estaba locamente enamorado de ella, dejándola a ice frío y hielo. Una vez y la clase finaliza, van a la azotea y Kyoko intrigada le pregunta si le gustaba porque lo cuidaba o era amor de verdad. A lo que él le dice que en un principio estaba confundido, por lo que nunca había sentido tal sentimiento. Mas cuando habló con Hashio entendió que la amaba con todo su corazón y deseaba que ella estuviera a su lado para siempre. Kyoko escuchándolo quedaría profundamente flechada por sus lindas palabras y diciéndole que también le gustaba se convertirían en una hermosa parejita. De esta forma, algunos días después le cuenta el chisme a sus amigas, además le pide consejos para elegir una ropa bonita para su primera cita. Es así que la veremos muy emocionada probándose ropas y peinados para deslumbrar a su amorcito. Sin embargo, por ayudar a unas personas quedaría bien despelucada. Y aunque pensó que se veía horrible, ya no le diría con ternura que estaba muy hermosa y su belleza brillaba más que millones de estrellas, dejándola al segundo encantada con sus divinas palabras. Ahora los vemos en el cine, donde por alguna extraña razón le deja la comida al suertudo de Yano, quien se tropieza y termina como pelota dando vueltas por las escaleras y haciendo un desorden. Luego de la caída los veríamos muy felices como una apasionada parejita, mientras Kyoko se enamoraba aún más de ese desafortunado chico. De esta forma comienza su hermosa relación, donde irían a todos esos lugares a los cuales Yano nunca había podido ir y se divertirían así como su amor afloraría lentamente. Aunque en las sombras Hashiba se moría por dentro al ver a su amada siendo feliz con otro chico. Con ello finalmente acabaría en clases y Yano invita a Kyoko al festival y obviamente ella acepta. Luego ella, un poco curiosa, le dejaría una nota en su cuaderno preguntándole por su parche, pues deseaba verlo sin eso. Pregunta que al instante lo dejaría perturbado. Por otro lado, los hermanitos de Kyoko le estaban haciendo bullying a Main, pues le decían que ya era hora para tener novio, si no moriría sola y triste. Palabras que la ponen un tanto pensativa y recordaría que hace algunos meses se la había declarado a Hashiba. Sin embargo, ese la rechazó, puesto que en su corazón solo había espacio para Kyoko, destrozándole el corazoncito a Mei al instante. En eso, él se encuentra con Izumi, quien había escuchado todo, y le pregunta si pensaba rendirse con su amor prohibido. Pero Hashiba le dice que los únicos perdedores son los que nunca lo intentan. Palabras que le destrozarían el alma por completo, y diciendo que lo apoyaba se iría mientras por dentro sufría en silencio.
Con lo anterior finalmente llegaría el día del festival y vemos a los muchachos quedar sin palabras al ver los preciosas que estaban las chicas. Y antes de que Hashiba le diga a Kyoko que estaba divina, aparecería Yano, quien sin pelos en la lengua le dice que apareció un hermoso angelito, acelerándole su corazoncito. Ahora los vemos divirtiéndose en varias de las atracciones como un buen grupo de amigos unidos por la amistad. Luego, mientras caminaban, Kyoko quedaría fascinada al ver un hermoso anillo, y aunque le ofrecen participar, ella se niega. A los segundos Yano desaparecería de la nada, haciéndola preocupar al instante. En ese momento empieza a tener un doloroso recuerdo de cuando su madre fue atropellada cuando ella era más pequeña. Cosa que la altera pues piensa ya no le sucedió lo mismo y antes de que se desmaye aparecería el muchacho preocupado corriendo hacia ella. Ahora la vemos más calmada hablando, aquí ella se disculpa por arruinar la salida, además de parecer una rarita. Pero ya no la corrige y le dice que ser raro no estaba mal, ya que su rareza la hacía especial, así como única, y todos ellos la amaban por quien ella era. Palabras que le darían paz a su herido corazón. Cuando se estaban yendo, ya no le entregaría el anillo y le diría que desapareció porque vio que le gustó, aunque gracias a su mala suerte se demoró un poco en conseguirlo. Regalo que la dejaría súper encantada. Por otro lado, vemos a los chicos muy felices en parejita divirtiéndose. Además, Hashiba le daría una galleta a Izumi, quien le pregunta si se la pensaba dar a Kyoko. Pero él lo niega y le dice que como su amigo de la infancia sabían las cosas que a ella le gustaban. Frase que le haría llorar, es así que entre lágrimas se marcharía dejándolo confundido. Por otra parte, Jan y Kyoko estaban hablando de que él quería experimentar cosas nuevas como andar en bicicleta, cuando de la nada aparece una extraña chica que lo haría sentir incómodo y tapándose su ojo derecho se iría llorando, cosa que deja a Kyoko más perdida que niño en laberinto. A la mañana siguiente los chicos estarían muy felices hablando del viaje escolar, pues ya no jamás había ido a uno debido a que se enfermaba muy fácil. Es así que les promete no enfermarse para poder divertirse junto a todos. Una vez y la clase empieza, el profesor presenta a una nueva estudiante y resulta ser Okamoto, la chica de antes, dejando a Yano alterado y a Kyoko inquieta al ver su reacción. Ahora los vemos hablando, aquí ella le pregunta si aún la recuerda, cosa que él responde que sí, y Okamoto escuchándolo le pediría si podían volver a ser amigos como lo fueron antes en la escuela. Pero Yano se niega rotundamente, a lo que ella le pregunta si aún le preocupa su maldición, dejándolo un poco perturbado. Al mismo tiempo, los chismosos de sus amigos los estaban viendo curiosos y en el caso de Kyoko celosa al ver a su hombre hablando con otra chica. A los segundos todos serían descubiertos. Cuando vuelven a casa los vemos hablando. Aquí ya no le cuenta que cuando era niño sufrió un accidente y uno de sus ojos cambió de color. Debido a eso decidió cubrirlo con el parche, pues siente que es raro y feo. Sin embargo, Okamoto un día lo vería sin el parche y sufriría un fuerte accidente. Desde entonces por toda la escuela empezaron a decir que tenía una maldición, cosa que lo hirió demasiado y decidió no relacionarse con nadie más para no lastimarlos. Mientras le seguía contando se tropezaría y terminaría besando un árbol. Una vez Kyoko lo saca de las ramas se le caería el parche y ella quiere hechizar al verle su hermoso ojo, haciendo que su corazoncito se le acelere en amor por su fantástica belleza. Pero ese al segundo se disculpa y apenado se cubriría el ojo. Al mismo tiempo Hashiba se estaría disculpando con Izumi por hacerla llorar, después el inteligente le pregunta si estaba enamorada de Yano, cosa que la enfurece y le diría que para burro no se estudia y diciéndole que no importaba lo mandaría a su entrenamiento de béisbol. En eso llegaría Mei a consolarla, así como preguntarle el por qué no le expresaba sus sentimientos a Hashiba. Aquí Izumi con el corazón roto le diría que no deseaba perder su amistad. Por otra parte, Kyoko iba pensando en lo hermoso que era el ojo de Yano y creyéndose inmortal se terminaría metiendo en un hueco de un alcantarillado. En el hospital la vemos con un dedo quebrado junto a sus amigas. En cuestión de segundos aparece Yano, quien al verla lastimada se siente culpable y piensa en su maldición. Aunque ella le explica que estaba bien pues solo había sido un descuido, él no la escucha, así que disculpándose saldría corriendo, dejándola más confusa que letra de doctor. Al paso y algunos días estarían formando los grupos para el viaje escolar, pero ya no se excluye diciendo que iría con otros estudiantes, haciendo sentir a Kyoko que odiaba el estar con ella. Es así que luego en las escaleras ella confundida le pregunta los motivos de su decisión, a lo que él entre lamento le responde que desde su accidente recordó que las personas que se la pasan cerca de él siempre terminan lastimadas. Mientras hablaba viajaría a ese momento cuando Okamoto se lastimó por ayudarlo y toda la escuela empezó a hablar mal de él, diciéndole que era un rarito y estaba maldito, al igual que lo apartarían por completo de todos. Después mirándola con amor le diría que no deseaba se lastimara ya que ella era muy importante para él. Y pese a que ella le cuestiona que si simplemente se iba a rendir sin luchar por su amor, él le dice que era mejor eso a verle herida y casi sacándose los dientes se iría.
Al salir de clases, Kyoko ve a su hombre hablando con Okamoto, quien tiernamente le cuidó una herida, haciéndola sentir devastada. Es así que llorando se iría mientras Hashiba la seguía. Ahora los vemos hablando. Aquí ella le cuenta que era la primera vez que se enamoraba locamente de alguien hasta casi perderse a sí misma. Era tanto así que pensaba día y noche en él y cuando se le declaró fue el día más feliz de su vida. Aunque al mismo tiempo tiene miedo, pues piensa que cuanto más ama a alguien esa persona la termina abandonando, como sucedió con su madre. En eso Hashiba con esperanza y miles de guerreros le dice que él nunca se iría de su lado y le confesaría que estaba enamorado de ella, dejándola sin palabras, pero al segundo lo rechaza porque su corazoncito ya tenía dueño y al instante se marcharía, mientras Hashiba quedaba triste y solo pensando que era un tonto. De esta forma llegaría el viaje escolar, donde reinaría la incomodidad de ellos dos. Izumi viendo esto se lo lleva para hablar y este le dice que se le había declarado a Kyoko sin darse cuenta. Ella escuchándolo le diría que era un migajero porque ni lo querían. Sin embargo, le dice que al igual que él no se iba a rendir y lucharía por el hombre que le gusta con todas sus fuerzas y seguiría haciendo que se confunda el muchacho aún peor. Por otro lado, Kyoko intenta hablar con Yano, pero este la evita. Cuando en eso de la nada se termina desmayando debido a que tenía influenza. Por la noche, Okamoto se estaría disculpando con Kyoko, ya que por su culpa Yano y ella habían discutido. Además, le cuenta que no le gustaba a su novio, solo que él fue su luz cuando nadie más hablaba con ella y solo la evitaban, ya que Yano tiene un corazón puro y gentil. A lo que Kyoko con una cálida sonrisa le diría que no era su culpa, así como no debía sentirse mal por las cosas feas del pasado. Palabras que la calmarían al instante. Al día siguiente la clase saldría de excursión, mientras Kyoko solo podía pensar en que su amado estaba sintiéndose mal. En eso, mientras caminaba, ve a un señor buscando sus lentes, es así que como buena samaritana lo ayudaría mientras el grupo se alejaba lentamente. Luego de buscar un rato, el inteligente del señor encuentra los lentes en el bolsillo, dejándola feliz, pero al segundo la tristeza toca su puerta, pues ahora ella se le había extraviado el collar que le dejó su madre. Es así que angustiada comienza a buscarlo, pues es el último recuerdo que tiene de ella. Al mismo tiempo la clase regresa al refugio y se darán cuenta que Kyoko no estaba con ellos. Yano, viendo la situación, preocupado saldría a buscarla como un loco desesperado. Por otra parte, Kyoko continúa buscando el collar, así como sigue los pasos de Yano y no se fija por dónde camina. Y termina resbalándose por una pendiente, quedando con el tobillo herido. En la clase los chicos se dan cuenta que Yano había salido a buscar a Kyoko, dejándolos preocupados porque con él afuera era posible que se tropezara y formara un terremoto. Hablando de Yano, este encuentra a su amada y al instante, como un hombre que resuelve, ata una soga a un árbol para bajar, aunque casi se va con Diosito por ponérsela al cuello, haciendo preocupar a Kyoko, quien le pedía que era mejor esperar a la ayuda. Mas él no le escucha y comienza a bajar con cuidado mientras ella vuelve a recordar cómo había perdido a su madre. Y temerosa que también lo pueda perder a él le gritaría que se detuviera. Una vez estaba por tomarla, el árbol se quebraría, haciendo que ya no se resbale por la pendiente, cosa que la deja en shock pensando que el futuro padre de sus hijos había muerto, y empezaría a llorar sintiendo culpa, pues cada persona que ama la termina perdiendo. En eso aparece Jan un poco raspado pero a salvo y le daría un hermoso abrazo, calmando su corazón angustiado. Aquí ella entre lágrimas le diría que había perdido su amuleto, a lo que él le responde que se convertiría en su nuevo talismán. La protegería siempre de cualquier peligro porque ella era la chica con la que deseaba pasar el resto de su vida. Palabras que dejarían su alma enamorada por ese peculiar chico. Además, de la nada sale un cangrejo tomándole el dedo a Yano, cosa que provocaría una hermosa sonrisa en Kyoko. Ahora los vemos ya en el cuarto mientras ella curaba sus heridas. En eso aparecería un profesor y Kyoko al segundo se oculta debajo del futón. El profesor al ver que ya no estaba dormido se disculparía y saldría silenciosamente del cuarto. Una vez sale, los dos tortolitos quedarían mirándose fijamente al tiempo que deseaban unirse en un amor eterno. Después, ya no mirándola, se disculparía por haberle besado el ojo, a lo que ella lo corrige y le dice que en realidad fueron sus labios. Noticia que los deja un poco tímidos al saber que se habían dado su primer beso. De regreso veríamos a todos en el autobús divertirse como buenos amigos mientras jugaban a las cartas. Por otro lado, el migajero de Hashiba le decía a Izumi que no se rendiría con Kyoko, incluso con novio lucharía por su amor. A lo que la migajera de Izumi le responde lo mismo, diciendo que ella tampoco se rendiría con la persona que ama. Y que vivan las migajas. Ahora vemos a la dulce parejita caminando, al tiempo que hablaban que lo de antes no se sintió como un verdadero beso. A lo que Kyoko, bien emocionada, le diría que la próxima vez debían dárselo bien. Ya no escuchándola le diría que no había que esperar a una próxima vez, y quitándose el parche la miraría con amor.
Después, acercándose suavemente a ella y tomándola tiernamente, le daría un hermoso beso que mojaría sus labios en ese dulce elixir llamado amor, mientras sus corazones se unirían hasta el infinito. De esta forma acabaría esta linda historia. Espero te haya gustado el video. Si fue así, te invito a dejar tu like y a suscribirte para crecer juntos. Además, te dejo otros videitos que te podrán interesar. Y sin más, hasta el próximo drama.